Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del corazón, analizamos las últimas tendencias y por supuesto chismeamos un poquito. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo con ganas de escuchar lo que les tengo preparado hoy. Como ya habrán podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de amor. Y no de cualquier amor, sino del amor que nos tiene a todos en vilo, ese que nos hace creer en las segundas oportunidades, ese que nos demuestra que a veces el destino tiene planes increíbles para nosotros. Sí, mis queridos, hoy hablaremos de Demet Özdemir y Can Yaman. Estos dos talentosos actores turcos nos conquistaron a todos con su química explosiva en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos por aquí. Su interpretación de Sanem Can fue simplemente mágica, traspasando la pantalla y haciéndonos soñar con un amor tan apasionado y genuino como el suyo. Recuerdo perfectamente las noches de maratón frente al televisor, suspirando con cada mirada, cada roce, cada momento entre ellos. La forma en que Can miraba a Sanem era suficiente para derretir el corazón de cualquiera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es diferente a la ficción. Después del boom de la serie y en medio de rumores y especulaciones, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Y nosotros, sus fans, nos quedamos con el corazón un poquito roto preguntándonos si alguna vez volveríamos a verlos juntos, no solo en la pantalla, sino secretamente fuera de ella también. Porque, seamos honestos, ¿quién no quería que su amor trascendiera la actuación y se convirtiera en una hermosa realidad? Y aquí es donde la historia se pone interesante, muy interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de señales que nos hacen pensar que sí, mis amores, sí. Demet y Can podrían estar juntos otra vez. Y créanme, las pruebas son bastante convincentes. No estoy hablando de simples conjeturas o deseos infundados. Hay indicios, conexiones, detalles que al unirlos, nos pintan un panorama bastante prometedor. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y confirmaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto déjenme un comentario al final contándome qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que el amor entre Demet y Can es real? ¿O es solo una estrategia de marketing? Quiero saber sus opiniones. Porque este es un tema que merece ser debatido, analizado y, ¿por qué no?, soñado un poquito. Ahora sí, vamos a la chicha. ¿Cuáles son esas señales que nos hacen creer que el amor entre Demet y Can ha resurgido de las cenizas? La primera señal, y quizás la más evidente, es su presencia en el mismo evento. Hace algunas semanas, ambos actores asistieron a un importante evento benéfico en Italia. Aunque no se les vio posando juntos en la alfombra roja, y aquí es donde entra la astucia de los paparazzis y los fans observadores, varios testigos aseguran haberlos visto conversando animadamente durante la fiesta. Y no solo eso, al parecer se les veía muy cómodos y cariñosos. ¿Casualidad? No lo creo. En este tipo de eventos donde todo está meticulosamente planeado y cada movimiento es observado, la probabilidad de que coincidan accidentalmente es prácticamente nula. Algo más debió haber detrás. Pero la cosa no queda ahí. Los más observadores, aquellos con alma de detectives de corazón, han notado que Demet y Can han empezado a seguirse mutuamente en Instagram de nuevo. Sí, señores. Después de años de unfollow, ambos han vuelto a formar parte de la lista de seguidores del otro. En el mundo de las redes sociales, esto es casi una declaración de intenciones. Un unfollow puede ser un mensaje tan fuerte como un portazo. Y un follow de vuelta después de tanto tiempo, es como una invitación a volver a entrar en ese espacio virtual, a reconectar. Es una forma sutil, pero poderosa de decir, estoy aquí, estoy viendo lo que haces y me importa. Además han surgido rumores de que ambos actores podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Aunque aún no hay nada confirmado, se dice que una importante productora turca estaría interesada en reunirlos en una nueva serie o película. Imagínense la emoción. Ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Y no solo para los fans. Para las productoras, juntar a estos dos nombres es sinónimo de éxito asegurado, de ratings altísimos, de campañas publicitarias millonarias. Es una apuesta segura.
La pregunta es, ¿están dispuestos Demet y Can a revivir esa magia, a exponerse nuevamente a la presión mediática y a las expectativas del público? Y por si todo esto fuera poco, algunos medios de comunicación turcos han publicado fotos de Demet y Can cenando juntos en un restaurante de Estambul. Aunque las fotos no son muy nítidas, se puede apreciar que se trata de ellos. Y según los testigos, la cena fue muy romántica con risas, miradas cómplices y gestos de cariño. Una cena romántica en la intimidad de un restaurante, lejos de las cámaras y los flashes, es una señal muy clara de que algo está pasando. No se cena con un excompañero de trabajo con quien se terminó en malos términos. Se cena con alguien con quien se quiere reconectar, con quien se quiere pasar un buen rato, con quien se quiere revivir viejos recuerdos. Pero, ojo, no todos son rosas. También hay que tener en cuenta que Demet está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Aunque su matrimonio ha estado rodeado de rumores de crisis en los últimos meses, lo cierto es que al menos oficialmente siguen juntos. Esto complica un poco la situación, ¿verdad? Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más turbia, un poco más delicada. Porque por mucho que queramos que Demet y Can estén juntos, no podemos ignorar la realidad del matrimonio de Demet. Algunos creen que los rumores de reconciliación entre Demet y Can son solo una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que podrían estar trabajando juntos. Otros, en cambio, creen que el amor entre ellos es tan fuerte que ha logrado superar todas las barreras. Y aquí es donde entra la especulación, la esperanza, el deseo. ¿Es posible que Demet y Oğuzhan estén atravesando una crisis tan profunda que les permita considerar la posibilidad de una separación? ¿Es posible que Demet y Can hayan mantenido una conexión subterránea a lo largo de los años, una chispa que nunca se apagó por completo? Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Hasta que Demet y Can no confirmen oficialmente su reconciliación, todo seguirá siendo una especulación. Pero al mismo tiempo no puedo negar que me emociona la idea de verlos juntos de nuevo. Su química es innegable y su amor, si es que existe, es inspirador. Y es que, la verdad, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor, de segundas oportunidades, de destinos que se cruzan una y otra vez? Además, no podemos olvidar que Demet y Oğuzhan han enfrentado varios rumores de divorcio, alimentados por la ausencia de fotografías juntos en redes sociales y la falta de declaraciones públicas sobre su relación. Esto ha generado aún más especulaciones sobre la posible reconciliación entre Demet y Can. Algunos incluso sugieren que Demet y Oğuzhan podrían estar viviendo separados, aunque aún no hayan hecho oficial su divorcio. La falta de comunicación, la ausencia de demostraciones públicas de afecto, la desaparición de las redes sociales, son todas señales que alimentan los rumores de crisis. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante, el silencio puede ser más revelador que 1000 palabras. También es importante mencionar el impacto que tuvo Erkenci en la carrera de ambos actores. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también creó un vínculo muy especial entre ellos. Pasaron muchas horas juntos en el set de rodaje, compartiendo experiencias y creando recuerdos inolvidables. Es muy posible que ese vínculo siga presente, incluso después de años de separación. El set de rodaje para un actor es como su segunda casa. Es donde pasa la mayor parte del tiempo, donde comparte alegrías y frustraciones, donde se crea una comunidad, una familia. Y cuando esa familia está liderada por dos personas con una química tan especial como Demet y Can, es difícil que ese vínculo se rompa por completo. Otro factor a tener en cuenta es la madurez que han alcanzado ambos actores a lo largo de los años. Han crecido tanto personal como profesionalmente, y es posible que ahora tengan una visión diferente del amor y las relaciones. Quizás después de haber vivido otras experiencias, se han dado cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo especial y único. La vida te da muchas vueltas, te pone a prueba, te enseña lecciones. Y a veces, después de recorrer caminos diferentes, te das cuenta de que lo que buscabas siempre estuvo ahí, esperándote. En definitiva, la situación entre Demet y Can es un misterio que solo ellos pueden resolver. Nosotros como fans solo podemos esperar y observar, con la esperanza de que el amor triunfe al final. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento y su carisma. Porque independientemente de lo que pase en su vida personal, Demet y Can son dos actores talentosos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y eso es algo que nadie puede quitarles.
En resumen, hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, su presencia en el mismo evento, el hecho de que se hayan vuelto a seguir en Instagram, los rumores de un nuevo proyecto juntos y las fotos de una cena romántica. También hemos considerado la situación actual del matrimonio de Demet con Ozan Koç y el impacto que tuvo Erkencikus en la relación entre ambos actores. Hemos explorado los rumores de divorcio, la importancia de las redes sociales, el vínculo creado en el set de rodaje y la madurez personal de ambos actores. Hemos analizado cada detalle, cada indicio, cada posibilidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del corazón y el chisme. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes. Porque al final del día, lo que más me importa es conectar con ustedes, compartir nuestras pasiones y alimentar nuestras ilusiones. Ahora, quiero que me dejen un comentario contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O es solo una ilusión? Quiero saber sus teorías. No se corten, déjenme sus opiniones más sinceras, sus predicciones más arriesgadas, sus deseos más profundos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque siempre tengo algo nuevo para contarles, un chisme jugoso para compartir, una tendencia para analizar. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque a veces los sueños se hacen realidad.